¿Listo? Buenos días hermanos, ¿cómo están? Vamos a empezar el culto de hoy. Gracias por su asistencia y también pues a los que se están conectando, a los que ven después el video, también agradecidos por eso. Vamos a orar primero y después vamos a buscar en la palabra de Dios algunos versículos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te agradecemos, Padre, por este día, te agradecemos por estar juntos, te agradecemos por compartir, Señor, tu palabra, por un domingo más, por la salud que nos regalas, por permitirnos juntarnos como iglesia, Señor, para compartir tu palabra. Rogamos, Dios, que puedas bendecir este tiempo, puedas bendecir, Señor, tu palabra, pueda ser conforme a tu voluntad y también pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros para vivir conforme a lo que tú quieres. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 14, capítulo 14 del versículo 25 en adelante. Y ahí vamos a ver algunos temas que creo que nos corresponden a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, que decimos que somos. Creo que de tiempo en tiempo nos es bueno evaluar, meditar, ver por qué decimos que somos creyentes, por qué decimos que somos cristianos, por qué decimos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, si hay algún costo, si hay alguna actitud que debemos seguir y cumplir como cristianos, o si verdaderamente tiene algún costo para nuestras vidas el decir soy creyente, soy hijo de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, y ahora en estos días hemos estado meditando ahí en los que hacen horas silenciosas en Hechos, Pablo llevó muchas circunstancias, muchas situaciones por decir que era creyente, por decir que era hijo de Dios, por defender la palabra de Dios. Y en Lucas capítulo 14, del 25 en adelante, viendo muchas etapas de la vida de Jesús, vas a ver páginas anteriores que Jesús va enseñando, va hablando sobre diferentes temas, y cuando llega al versículo 25 va abordando un tema muy interesante, ¿no? Algunos ahí tienen en su Biblia un título que dice lo que cuesta seguir a Jesús, a Cristo, o referente o parecido, ¿no? Y eso es lo que decía, ¿no? Muchas veces tenemos que evaluar, considerar, pensar qué es lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Estoy siendo un verdadero seguidor? ¿O puedo ser simplemente alguien que empieza a ver de lejos el cristianismo, que algunos dicen, pues no, soy un simpatizante nomás, me gusta, pero no estoy tan comprometido con la palabra de Dios? Fíjate bien lo que dice el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Ahora, no era raro, y a veces tenemos el concepto, cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas multitudes, muchas personas, mucha gente lo seguía, mucha gente estaba alrededor de él, mucha gente iba a los lugares donde él iba, mucha gente estaba en los lugares que él estaba, mucha gente quería oír lo que él decía, mucha gente quería ver, era un personaje ya famoso en medio de su ciudad, de las cosas que se hablaban, Jesús. Y en el versículo 25 dice grandes multitudes, ¿no? Y uno se imagina pues mucha gente caminando alrededor de Jesús, siguiéndole, esperándole para escucharle, para oírle, para ver qué iba a decir, ¿no? Entonces vemos que a veces pensamos, no, Jesús tenía sus 12 discípulos y caminaron con ellos, o algunas personas más por ahí. No, ahí en la palabra de Dios está diciendo grandes multitudes iban a traer. Pero, dice ahí la palabra de Dios, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Palabras fuertes, ¿no? Porque de repente estás siguiendo a alguien, ¿no? Imagínate, ¿no? Una multitud siguiendo a alguien, y de repente a la persona que estás siguiendo, de repente se voltea, ¿no? Y los empieza a ver a toda la multitud, y eso es lo que narra la palabra de Dios ahí, los empieza a mirar, ¿y qué les dice? Lo que hemos leído ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, y no aborrece a su padre, madre,
y mujer, e hijos, hermanos, palabras fuertes, ¿no? Si no aborrece a este tipo de personas que pues son familiares, son personas que normalmente todos apreciamos, todos queremos, si no las aborrece, dice, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesús ahí? Tú cuando lo lees, de repente es normal que nos impactemos, ¿no? Dices, pero en un momento, ¿qué pasó? Ahí la gente le estaba siguiendo y seguramente todos queremos que haya más seguidores de Jesús, que haya más personas que lo sigan. ¿Por qué palabras tan duras? ¿Por qué palabras tan fuertes? Hay una realidad, ¿no? Muchos de ellos creían que Jesús era el libertador en ese momento, que iba a derrocar al imperio romano, iba a derrocar a las personas que estaban gobernándoles y iba a poner de alguna manera orden, libertad, iba a traer su trono ahí presencial en medio de su ciudad y las cosas tenían que ser completamente diferentes. Sin embargo, él les está mostrando algo muy interesante. Y en ese inicio de lo que dice la palabra de Dios, del 26 en adelante, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Antes de continuar, antes de seguir, antes de ir en pos de mí, tienes que evaluar qué es lo que estás haciendo. Tienes que ver si verdaderamente eres un seguidor de Cristo, porque esto tiene un costo, le está diciendo. No es así nomás, ¿no? A lo largo de la historia hay corrientes, ¿no? Hay modas, hay etapas, hay momentos, ¿no? Y pues cuando uno es joven, de repente empieza a seguir, ¿no? a artistas, a seguir a grupos de música, deportistas, ¿no? Y como que los va siguiendo y se va identificando con ellos, ¿no? Y quizás es común, es normal, ¿no? Pero después empiezas a ver ciertos aspectos que como que ahí no te van gustando de la persona, ¿no? O ciertas actitudes que como por ahí no te van convenciendo, ¿no? Sin embargo, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Primero, antes de seguir con esto, tienes que evaluar. Y yo creo que en cada etapa de nuestras vidas, como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que evaluar cuál es el costo de seguir a Jesús, ¿no? Y es lo que podemos poner adelante de nosotros y decir, ¿verdaderamente estoy pagando el costo que es lo que seguir a Jesús? Un maestro una vez le comentaban por uno de sus estudiantes, ¿no? Y por su comportamiento, porque pues no estaba siguiendo las actitudes que le estaba enseñando en su clase. Y le decía, no, este maestro respondía, ¿sabes qué? Él puede ser un asistente, pero no necesariamente es mi estudiante, decía, ¿no? Y eso idea nos ayuda a meditar, ¿no? Uno puede ser simplemente un seguidor, un simpatizante, pero no un discípulo de Jesús. Y por eso Jesús le dice, ¿sabes qué? Tienes que meditar, tienes que ver ninguno que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, puede seguirme. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús en esto? No está diciendo tienes que odiar literalmente a tu esposo, a tu papá, a tu mamá para seguir. Lo que está haciendo en el lenguaje que ellos tenían en ese tiempo era una comparación y diciendo, ¿sabes qué? Frente al amor a Dios, frente al amor a Jesús que tienes que tener, frente a la obediencia a Dios, a Jesús, pues el amor hacia tu familiar, a tus seres queridos, es incomparable. O sea, en primer lugar, tiene que estar Dios, su palabra, Jesús. Eso tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Y frente a eso, todo lo demás, que es lo que de repente vendría a seguir en segundo puesto, de repente, después de todo esto, después de seguir a Jesús, después de poner a Jesús a Dios en primer lugar, quizás vendría nuestra familia, ¿no? O debería venir nuestra familia. Pero la diferencia en este caso, entre poner en primer lugar a Dios y todo lo demás, pues debería ser abismal, ¿no? Porque Dios merece todo nuestro amor, todo nuestro respeto, toda la gloria. Y eso es lo que está diciendo, frente al amor a Jesús, el amor a lo demás, a lo siguiente que puedas poner en tu lista, no tiene punto de comparación. Y eso es lo que está en juego, eso es lo que está en primer lugar, poner en primer lugar a Jesús. Y es lo que está diciendo Jesús en el versículo 26. Si no es así, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y como te decía, son palabras fuertes, pero palabras para evaluar, ¿no?
¿Qué tanto estamos poniendo en primer lugar a Jesús, a Dios en su palabra, ¿no? Cuando conversamos con las personas ahí en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, ¿no? Y cuando te hablan sobre, tú eres creyente, tú eres seguidor de Jesús, ¿cómo cambia tu semblante? Dicen, bueno, pues sí, ¿no? Yo leo la Biblia a veces, o sigo a Jesús, o porque mi familia va, yo sigo con ellos, o cosas así. Pues Jesús está diciendo, no, si no pones en primer lugar, no puedes ser mi discípulo. O en todo caso, no está bien como estás siendo el discípulo, estás siendo simplemente un seguidor. Un seguidor que estaba haciendo, y que estaba haciendo esa multitud. Esos seguidores estaban esperando algún beneficio. Como te digo, ellos estaban esperando que los liberte del Imperio Romano, ellos estaban esperando algún milagro, ellos estaban esperando alimento. De repente, Jesús va a convertir en unos pocos panes en cantidad y nos va a dar de comer a todos, o Jesús de repente va a sanar a un familiar, a un amigo que tengo enfermo. Pero esa multitud era ahí nomás, ¿no? Esperaba algo y ya. Pero Jesús está diciendo, no, un verdadero discípulo no es ese, no es el que está ahí solamente porque, ¿qué me van a dar, no? A veces vemos ahora en algunas corrientes, algunas cosas, gente pendiente de algo solamente esperando por el qué me van a dar. Pero sabes, el ser discípulo de Jesús va muy diferente a eso. Va muy diferente a solamente esperar algo. O solamente, mira, tengo un familiar mal de salud, pues voy a ir a la iglesia, voy a compartir, ahora sí voy a estar. O tengo una crisis económica, oren por mí. Y después se acabó. Y esa multitud estaba así. Yo siempre menciono que una vez tuvimos una experiencia que hubo un terremoto muy fuerte allá en mi país, y a la siguiente semana, los días de oración, lleno el ambiente que usábamos para orar. Cuando normalmente durante el año pues eran muy pocas personas. Las multitudes que dice acá estaban detrás de eso. Algo para que Dios me dé. Algo para que Dios me dé. Y si sigues leyendo, vas a ver más adelante los evangelios, cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿con quiénes quedaba Jesús? Cada vez con menos gente, ¿no? ¿Dónde estaban esas grandes multitudes? Fueron a orar, dice, ya cuando estaba cerca el tiempo de ser crucificado Jesús, fueron a orar, estuvieron los 12, y después de los 12 se fueron en un grupo, cuando llegaron los soldados romanos, y después de que se fueron esos soldados romanos, de que estuvieron, lo llevaron a Jesús, y siguió un grupo de ahí, algunos, y estuvo Pedro de lejos ahí siguiéndolo, y empezó a negar, y finalmente vemos a Jesús caer prácticamente solo. Porque ya no era el momento, ya no se veían en ese momento pues los milagros, ya no se veían las sanaciones, ya no se veía el alimento, y ahí se veía las verdaderas personas que estaban siguiendo a Jesús. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué pasó con esas multitudes? ¿Estaban verdaderamente siendo discípulos? Y creo que por eso Jesús en un momento, pues al ver toda la multitud que le sigue, se detuvo y dijo, vamos paso a paso, vamos a evaluar esto. A veces nos podemos poner muy felices porque pues en nuestra reunión tenemos una multitud de gente y decimos, wow, ¿cuántos somos?, ¿no? Pero es importante que cuanto más seamos o más personas seamos, podamos siempre evaluar si estamos siendo verdaderos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, reales, que ponen en primer lugar a Jesús, que frente al amor de Jesús, pues lo demás pareciera que lo estoy aborreciendo. Y el versículo 27, fíjate ahí en Lucas, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y está yendo un poco más allá, porque Jesús ya les había anunciado que Él iba a morir, que Él iba a ir a la cruz, ya les había anunciado a sus seguidores, ya les había anunciado a sus discípulos. Y está diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la cruz en ese momento siempre indicaba pues algún tema relacionado con muerte. En la cruz, ¿quién iba en esos tiempos? Pues todos los delincuentes, todos los que eran acusados por el gobierno, por las autoridades, por sedición, por diferentes cosas, iban a la cruz, iban a la muerte más fuerte en ese tiempo, a la condena más fuerte, y iban a la cruz. Y Jesús le está diciendo
a este grupo que ya estaba ahí impactado por lo que le está diciendo en el versículo 26 de aborrecer, va al versículo 27 y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y todo ese pueblo, ¿qué pensaba cuando una persona salía a caminar de repente alrededor de la ciudad cargando una cruz? Esa persona va a morir, va a ir a la crucifixión. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Nadie, el que muere a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y cuando habla Jesús de morir a nosotros mismos, es al pecado, a nuestros deseos, a lo que queremos, a lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos pide, para ser un discípulo tenemos que morir esas cosas, al viejo hombre. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Y esto es lo que está diciendo, el que no lleva mi cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No hay forma. No hay forma de que alguien sea discípulo de Jesús si no muere al pecado, si no pone su fe y confianza en Jesús. Y si no estamos poniendo nuestra fe y confianza en Jesús, si no estamos muriendo al pecado, si no estamos teniendo victoria sobre el pecado, no estamos siendo buenos discípulos. Y creo que día a día batallamos con esto, ¿no? Nuestro corazón a veces de orgullo, nuestro corazón mentira, nuestro corazón pecaminoso. Pero un discípulo batalla porque pues ya ha sido libertado por el poder de Jesús. Ya ha puesto su fe y confianza en Jesús. Dice la palabra de Dios que el pecado ya no nos domina. Ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no? El que tiene poder sobre nosotros es Jesús. El que puede gobernarnos es el Espíritu Santo. Y en ese punto está diciendo Jesús, el que no muere y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y por eso al inicio te decía, estos versículos nos hablan de evaluar qué tan buen discípulo de Jesús estamos siendo. Meditar qué tan buen discípulo de Jesús estamos siendo. ¿Estoy muriendo constantemente al pecado, a los deseos que yo quiero? O pues no, quiero seguir llevando mi vida como yo quiero, con mis principios, con mis leyes, dejando de lado lo que dice la palabra de Dios. Jesús está diciendo en este momento, en esta porción de la palabra de Dios, está diciendo, tienes que morir a tus deseos. ¿Qué dice la palabra de Dios también, no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que desarrollar el amor hacia otros. Tenemos que desarrollar el amor hacia otros, tenemos que amar a otras personas, tenemos que compartir con ellos, tenemos que ver por ellos. Y tantas cosas que dicen en la palabra de Dios que tenemos que aplicar. Y es en ese proceso de aplicar es que estamos sacando pues todo lo antiguo, todo lo que no le agrada a Dios, lo estamos sacando de nuestro corazón, lo estamos sacando de nuestras vidas y estamos poniendo y viviendo conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Y eso queda un discípulo de Jesús, un discípulo de Jesús. Por eso a Jesús no le interesaba en ese momento que sean grandes multitudes, ¿no? A muchos de nosotros o a muchas personas les interesaría tener una multitud que le siga, ¿no? Y feliz, ¿no? Teniendo una multitud que le siga. Sin embargo, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si estás acá, evalúa esto. Evalúa si estás siendo simplemente un seguidor de lejos, esperando alguna cosa, o estás siendo un discípulo de Jesús. Y aquí como iglesia creo que también siempre, periódicamente tenemos que evaluar eso y renovar, ¿no? Estoy siendo un buen discípulo de Jesús, estoy muriendo a los deseos, al pecado, a las cosas que no agradan a Dios y viviendo conforme a lo que Jesús quiere. O simplemente estoy siendo un seguidor como estos de la multitud, de estos seguidores que simplemente estaban esperando algo, ¿no? Y ahí, siguiendo con la palabra de Dios, dice el versículo 28, dice, ¿por quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo acabar, ¿no? ¿Quién no se sienta? Dicen, ¿no? Y que es unas comparaciones ahí Jesús. ¿Quién no se sienta a evaluar? Pues los creyentes tenemos que sentarnos a evaluar qué es lo que implica seguir a Jesús. Y ahí cuando está diciendo en el versículo
versículo 28 y versículo 29, cuando dice queriendo edificar una torre en el versículo 28, esto habla de una forma que ellos tenían de cuidar los viñedos, que cuidar los sembríos, ponían como unas torres y eso les permitía vigilar de alguna manera si alguien se llevaba los alimentos, si había algún animal o cosas así, ¿no? Vigilar sus sembríos, ¿no? Y dice pues que se veía mal de repente alguien edificar una torre y de repente pues quedaba la mitad o menos de la mitad y no podía ni siquiera ver más allá, ¿no? Y era objeto de burla. Y cuando yo era más joven, cuando era adolescente, siempre me gustaba ver ahí en las calles de Lima, por un distrito que se llama Lince, una torre muy alta, incluso para esa época era una de las más altas ahí en la ciudad. Y me gustaba verla porque pues cuando eres pequeño y ves para arriba a las alturas, pues tratas de ver hasta dónde llegas, ¿no? Y esta torre era muy alta. Pero algo que me llamaba la atención era pues que todo lo de alrededor, toda la ciudad se iba construyendo, terminando, inaugurando diferentes instituciones, hoteles, edificios grandes. Sin embargo, se quedó así por años. Creo que hasta ahora, no sé, bueno, tres años, pero antes de venir a México, seguía igual. Y era una torre muy alta que se había quedado ahí y simplemente era parte de un complejo, de un hospitalario. Y dentro del hospital pues habían varias divisiones, varios edificios, varias locaciones para el hospital. Muy lindo, muy grande todo, pero casi en el medio había una torre muy alta que resaltaba entre todas las demás edificaciones. Y esa torre se quedó ahí. O sea, se quedó ahí, como decir, en cemento, en obra, nunca se terminó, nunca se dieron los acabados, y por años se quedó así. No sé bien la razón por qué se quedó así. Sin embargo, era pues hasta humorístico, ¿no? Ver todo lo demás, cómo se había desarrollado, cómo se había desarrollado todas las facciones del hospital, todas las divisiones, todas las edificaciones, y sin embargo esa torre se quedó ahí. Por años se quedó ahí, por años y nunca, siendo, digamos, el emblema de este hospital. Está ahí en medio de la gran torre y se quedó ahí. Y como que pues no congeniaba con todo cómo había avanzado la ciudad. Y a veces el creyente es así, o sea, quiere poner su fe, su confianza en Jesús y decir, bueno, voy a ser un discípulo, y empieza a dar los primeros pasos de fe, de repente se bautiza, de repente empieza a memorizar las escrituras, pero se quedó ahí. Teniendo todo un potencial para desarrollar, pues no calculó y dijo, no, pues hay cosas en el mundo que me gustan más que seguir a Jesús. Hay cosas en el mundo que creo que me pueden agradar más o ser de más de beneficio que seguir a Jesús. Y al evaluar, se sienta, como dice, no evaluó, se animó en el primer momento, ¿no? Y dijo, sí, vamos a seguir a Jesús, qué bonito, vamos a ir a la iglesia, vamos a leer la Biblia, pero se quedó ahí. Y se quedó como esa torre, o como la torre que menciona aquí en la palabra de Dios, la viña, ¿no? No cumplió su propósito por el cual empezó a ser edificado. Y el creyente puede ser así, no cumple el propósito por el cual la palabra de Dios llegó a su vida y se queda ahí. En medio de repente de una iglesia que va creciendo, hay quienes se quedan ahí y no crecen. Y por el contrario, descienden en la palabra de Dios y no llegan a ser verdaderos discípulos de Jesús. Palabra fuerte de Jesús, lógicamente que sí. Pensar en esas personas que estaban ahí y decir, algunas seguramente se sentían pues digamos descubiertas por sus verdaderos propósitos e intenciones que habían detrás, ¿no? De la cara para afuera eran algo, pero en su corazón, en sus sentimientos esperaban otra cosa. Otros seguramente se ponían a meditar y decían, pues sí, verdad, no estamos haciendo bien, no estamos considerando bien la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios está diciendo ahí, no sea pues, en el versículo 29, que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si quiso ser creyente, ¿no? Y se escucha, ¿no? A veces, mira esa persona que es creyente, que va a la iglesia, pero mira cómo vive, pero mira las cosas que hace.
pero mira las cosas que dice, pero mira las cosas que mira, pero mira las cosas, cómo se comporta. Y de alguna manera empieza a ser burla para otros, ¿no? Ay, tú que eres tan creyente, ¿por qué haces esto? Tú que eres tan creyente, ¿por qué dices estas cosas? Tú que eres tan creyente, ¿por qué me tratas así? ¿No dice en tu palabra que tienes que tratar con amor a las personas? Y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ponte a calcular, está bien. Ponte a calcular y ponte a ver qué es lo que es un discípulo de Dios. ¿Qué es lo que es ser un verdadero discípulo de Dios? ¿Va a haber pruebas, va a haber aflicciones, va a haber momentos difíciles? Seguramente que sí, porque pues el mundo no ama lo que no es del mundo. El mundo no ama al que va en contra, al creyente, al que ha puesto su fe y confianza en Jesús. ¿Va a ser duro en la escuela? Sí, va a ser duro. ¿Va a ser duro en el trabajo? Sí, va a ser duro. ¿Va a ser duro en el barrio? Va a ser duro, va a ser complicado, pero sabes que estás haciendo lo correcto y estás agradando a quién? A Dios. Y es más importante, dice la palabra de Dios, agradar a Dios que a los hombres. Finalmente Dios te tiene una recompensa y tiene esperanza en la vida de Jesús, en su resurrección. Y continuando con ese punto, el versículo 31 dice: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000, ni al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, ¿no? Lógicamente, un rey dice, no, un gobierno no se va a meter contra otro, ¿no? Si él tiene 10,000 de ejército y el otro tiene 20,000, no sería coherente, ¿no? Batallar contra él, ¿no? Sabe que va a perder y dice, no, pero mejor primero empiezo a mandar embajadores para que pues la situación se calme y no haya todo este riesgo, este problema, ¿no? Porque sé que voy a perder. ¿Qué tanto estás considerando tu vida cristiana? ¿Qué tanto estás meditando? ¿Qué tanto estoy agradando a Dios en todo aspecto? En tu familia, en tu hogar, en tu relación con tus jefes, con tus profesores, con las personas que tienen autoridad sobre ti. ¿Qué tanto estás agradando a Dios? ¿Qué tanto estás considerando todas estas cosas? ¿Estás considerando lo que cuesta seguir a Jesús? Dice el rey que está acá, ¿no estás considerando lo que cuesta ingresar en esta batalla? ¿No? Porque también la palabra de Dios está diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? Sino tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Y que están ahí día a día alrededor nuestro. Va a haber tentación, va a haber pruebas, va a haber luchas. Sin embargo, tú tienes que llevar la buena batalla de la fe y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y sabes, más que palabras duras, más que eso, en realidad esta porción de la palabra de Dios te está animando y te está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes ser un verdadero discípulo de Dios. Tú puedes cumplir el propósito que Dios quiere. No habrá muchos alrededor tuyo, quizás, no habrá multitudes, pero sí serás de esos que están agradando a Dios. Y si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús, ¿cuál debe ser tu propósito? Agradar a Dios en todo lo que haga. Y ya ahí en el siguiente versículo dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y acá lógicamente también está hablando de esto, ¿no? En que no pone en primer lugar a Dios y después todo lo demás, pues está dispuesto a renunciar por amor a Dios, a dejarlo atrás por amor a Dios. ¿Hay cosas que te cuesta dejar en tu vida? ¿No? Hay hábitos que te cuesta dejar, hay pecados que te cuesta dejar, hay cosas que tú sabes que están mal. No, pues quiero seguir. Dios nuevamente, Jesús está diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Pones en primer valor la economía, pones en primer valor tus posesiones, pones en primer valor en tu escala las cosas que tienes. No puedes ser mi discípulo, renuncia a todo eso. Dice la palabra de Dios que pues necesitamos varias cosas, pero primero, ¿qué debemos poner? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido, dice la palabra de Dios. Y Dios pues provee todo lo que necesitamos, ¿no? Pero no es que lo ponemos en primer lugar, que estamos dispuestos a renunciar a todo por amor
a Jesús. Y él nuevamente, Dios está diciendo, el verdadero discípulo está dispuesto a renunciar a todo por amor a Dios. Y que si hay alguna cosa que va en contra de la voluntad de Dios, o que afecta a la voluntad de Dios, o que afecta el plan de Dios, o que va en contra de la santidad de mi vida, estoy dispuesto a renunciar por amor de Dios, porque soy un buen discípulo de Jesús. Y para concluir, en el versículo 34 al 35 ya Jesús está diciendo el propósito de todo esto. Porque dice ahí, buena es la sal, mas si la sal si es insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para tierra, ni para el muladar es útil. La arrojas fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Buena es la sal, ¿no? Acá todos los que saben cocinar saben que la sal le da el toque, ¿no? O cuando de repente te sientas a comer algo y no tienes sal, normalmente tu sentido del gusto inmediatamente se da cuenta, ¿no? Esto le falta el toquecito, ¿no? el sabor. Sin embargo, hay tres cosas que podemos ver, justo acá las anoté, sobre la sal, ¿no? La sal se usaba en ese tiempo y aún ahora se usaba como condimento, ¿no? Para darle un sabor a la comida, ¿no? Y como creyentes, como cristianos, tenemos que ser ahí en medio del mundo la sal. Y es como una frase que había hace un tiempo, pero tenemos que ser el sabor de la vida. Porque somos ¿quiénes? ¿Quiénes somos nosotros que estamos puestos en este mundo? Somos los que damos esperanza, los que hablamos de Jesús de esperanza y que tenemos que dar el toque a la vida de que hay esperanza, de que nuestro propósito, como una canción que está cantando Rebeca ahora, no solo fuimos hechos para estar acá y respirar, sino verdaderamente fuimos hechos para darle la gloria a Dios, para compartir las buenas nuevas de Dios. Y somos ese toque de esperanza, toque de sabor en la vida. También la sal se usaba para conservar. En ese tiempo pues no tenían los congeladores y todas estas cosas, los conservantes. Y el conservante natural para ellos era la sal, ¿no? A veces cuando tenían que viajar subían a los camellos y ponían carne y la llenaban de sal y así la transportaban, ¿no? Y era su alimento durante esos días que tenían que ir y viajar en camellos y cosas así. Y entonces la sal preservaba, ¿no? Era algo que evitaba la corrupción. Y eso es lo que también como creyentes debemos ser, los que preservamos en este mundo y de alguna manera evitamos la corrupción, ¿no? Los que somos mostramos la luz, los que mostramos la santidad de Dios, los que mostramos que hay una manera de vivir agradable a Dios. Y la sal también se usaba en la tierra, ¿no? En ese tiempo se usaba también la sal para mejorar la plantación y todo eso. Sin embargo, cuando la sal perdía su sabor, ya no servía. Pero mientras la sal sí funcionaba, se usaba para que la planta creciera, para que diera frutos. Y así el creyente también debe ser, pues, la sal que produce en el otro creyente que crezca espiritualmente. No somos aislados, de alguna manera tenemos que ayudar como iglesia a los hermanos, hermanas, a los creyentes a crecer en la palabra de Dios. No a decrecer, porque no somos buenos discípulos en todo caso. Tenemos que ayudarlos a crecer, a ponernos de acuerdo a cumplir la voluntad de Dios, a animarnos a cumplir la voluntad de Dios, a buscar de qué manera puedo ayudar al otro creyente. Este es el propósito de como sal frente al otro creyente. Sin embargo, cuando la sal perdía su sabor, cuando ya no funcionaba ni para conservar, ni para dar sabor, ni para proteger, ni para ayudar a las plantas, ¿qué hacían con la sal en ese tiempo? La tiraban, no les servía para nada, la tiraban al desperdicio, a la basura, a la tierra, no les servía absolutamente para nada. Y nuevamente Jesús está poniendo ese ejemplo. Si como creyente no eres sal y cumples el propósito que está diciendo la palabra de Dios, de ser de esperanza para otros, de ser el que muestra la santidad y evita la corrupción de otros, de ser el que ayuda a crecer a otros espiritualmente, no está sirviendo. No sirve para nada. No sirve un creyente así. No sirve un creyente que no ve que está edificando la palabra de Dios y lo deja a medias. No sirve.
No sirve un creyente que está metido en la multitud y dice, soy creyente, soy seguidor de Cristo, pero a la hora de la hora desaparece. No sirve. Esto es lo que cuesta seguir a Jesús. Dios está diciendo, tenemos que evaluar, tenemos que considerar, tenemos que ver si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo al Rey por los propósitos verdaderos. Ya en el Antiguo Testamento dice, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, así todo se acabe, con todo yo me alegraré en Jehová y me gloriaré en Él, porque es el Dios ¿de qué? De mi salvación. Aun cuando todo, dice ahí en el Antiguo Testamento, aun cuando todo se acabe, cuando no haya nada más a mi alrededor, cuando no esté todo por lo que luché, todo lo que lo batallé, todo lo que fue de repente mi obsesión en mi vida, aun cuando no esté eso, dice la palabra de Dios, con todo yo me alegraré en Jehová. Y un verdadero discípulo de Jesús que evalúa todo lo que cuesta seguir a Jesús, quizás todo lo complicado, todo lo que tiene que renunciar, se da cuenta que finalmente con todo se va a alegrar a Jehová. Con todo se va a lograr en Él, porque renunciando a todo lo demás, muriendo hacia el pecado y dejando todo lo demás, realmente ganó todo. Porque en Cristo tenemos todo. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y si te pareció fuerte de repente los versículos que Jesús le dice a todos estos seguidores, en realidad te está dando esperanza, porque dice, renuncia a todo lo demás, pon en primer lugar a Jesús, porque en Dios y su palabra tenemos todo. No nos va a faltar nada, porque en Dios y su palabra tenemos todo. Evalúa qué tan buen discípulo de Jesús estás siendo. Evalúa qué cosas no te permiten llegar a ser esta verdadera sal. Evalúa qué cosas no te permiten ser un verdadero discípulo de Jesús. Y cuando detectes qué cosas están cortando ese desarrollo en ser un buen discípulo de Jesús, en ser una verdadera sal, pues todas estas cosas hay que quitarlas de nuestra vida. Hay que renunciar a ellas para ser un verdadero discípulo de Jesús. Vamos a orar ya para concluir en este tiempo. Nuestro buen Dios, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor. Primeramente por permitirnos conocer tu palabra, por conocer el Evangelio, Dios, por permitir que muchos de nosotros hayamos puesto nuestra fe en ti, Señor, y también te pedimos por aquellos que no han puesto su fe y tu confianza en ti, que puedan hacerlo, Dios, que puedan entender que el mejor camino a seguir es poner toda nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Y también pedirte, Señor, para que podamos examinar nuestras vidas y cortar con aquellas cosas que verdaderamente no nos dejan ser buenos discípulos tuyos. Que Dios nos permita entender, comprender y ver, Señor, que la fe y la esperanza la podemos poner en ti y no necesitamos nadie más. Señor, que podamos dejar de lado las cosas que pues cortan esta relación contigo. Que podamos dejar de lado estas cosas que no nos permiten crecer. Que seamos una verdadera sal, Señor, que podamos ayudar al crecimiento de otros. Permitir, Señor, ver la santidad tuya, evitar la corrupción, el pecado, Señor, y ayudar a preservar, Señor, la santidad y tu palabra. Ayúdanos a ser seguidores fieles, Señor. No seguidores interesados, sino seguidores fieles en amor, porque tu amor se derramó primero hacia nosotros. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de los hermanos, Dios, bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.